Hola a todos mis seguidores de mi canal de YouTube. Aquí está de vuelta el profe Yanquier para seguir, por supuesto, compartiendo conocimientos literarios. Hoy con una propuesta bien interesante que ya en videos anteriores tuve la oportunidad de intercambiar acerca del surgimiento del romanticismo y sus características en la literatura y fundamentalmente en la obra de la poetisa latinoamericana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pues bueno, hoy la figura que nos va a ocupar, por supuesto, pertenece al continente donde nace este movimiento y es uno de los poetas más importantes del romanticismo. Se trata de José de Espronceda, el poeta más representativo del romanticismo español, al igual que Gustavo Adolfo Bécquer, y su poema Canción del Pirata, que es una obra emblemática que refleja todas las características del movimiento romántico en la obra de este poeta. Obra que se caracteriza, en primer lugar, por el énfasis y en las emociones y la subjetividad propio del poeta romántico. Espronceda, como máximo exponente del romanticismo en España, se destaca por el énfasis que le pone a las emociones y, por supuesto, a la subjetividad. Una segunda característica presente en su obra son los temas de libertad y rebeldía. Muchos de sus poemas abordan la lucha por la libertad, el anhelo de independencia y la crítica a la sociedad. El sentido de lo trágico también está presente en su obra, que a menudo se refleja en la lucha entre el individuo y las fuerzas opresivas con un tono melancólico y pesimista. El estilo exuberante que utiliza un lenguaje rico y colorido, con metáforas audaces y una musicalidad que intensifica sus sentimientos. La influencia de la naturaleza, como todo romántico, es un elemento recurrente, simbolizando tanto la libertad como la belleza, pero también la soledad. Los personajes románticos que aparecen como protagonistas de sus obras suelen ser héroes solitarios, apasionados y rebeldes, reflejando la búsqueda de identidad y el desencanto, tal como ocurre en el poema que vamos a analizar. Y la innovación formal. Experimenta con la métrica y la estructura poética, lo que le permite expresar sus ideas de manera más libre y dinámica. Estas características hacen de Espronceda una figura fundamental en la literatura española del siglo XIX. Canción del Pirata es uno de los poemas más emblemáticos de José de Espronceda. Refleja los ideales románticos de libertad y rebeldía. Vamos a ver un breve análisis del poema tomando como referente esta estrofa, que no es la primera, pero sí una que se reitera muchísimo a modo de estribillo, porque el poema se titula Canción. Para darle ese sello de canción, él reitera esta estrofa. El uso de esta repetición refuerza la fuerza de los sentimientos del protagonista y su identidad cuando dice que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Observen cómo, simbolizando con el mar ese espacio de libertad, contrapone la naturaleza a la sociedad. De hecho, la figura del mar simbolizando este espacio de libertad contrasta con las limitaciones de la vida en tierra firme. Es decir, que es un hombre que prefiere por encima de todo vivir en el mar como pirata, estos hombres que asaltan, por así decirlo, o porque bueno, realmente es así, los barcos en el mar, porque tienen fuertes enfrentamientos, pero que son felices con esta vida porque se sienten libres, se sienten realizados. El sentimiento de nostalgia e identidad también está presente. La nostalgia porque su verdadera casa es su barco y por supuesto porque donde se identifica es en el mar. De hecho, el barco es un medio de transporte que por supuesto está diseñado para la navegación. Luego continúa diciendo, a la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mal y mi furia es de temer.
bien respetado por todos los barcos que se le pueden acercar. Y dice después, y si caigo, ¿qué es la vida? Por pérdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí. Aquí vemos cómo está presente la aventura y el destino de este hombre. La vida del pirata se presenta como una búsqueda constante de emoción, con esos enfrentamientos entre barcos, con ese respeto que le tienen muchos, porque es muy conocido, y la aventura abrazando el riesgo siempre y la incertidumbre, sabiendo que en algún momento puede morir, pero que bueno, va a morir orgullosamente porque fue un hombre respetado, como bien les explicaba, y por supuesto que se sintió realizado con lo que hacía y con su misión. Vamos a ver ahora algunos aspectos estructurales. Si nos damos cuenta en esta estrofa, vemos cómo viento rima con movimiento, repitiendo vocales y consonantes al final de cada palabra de cada verso, azul con Estambul, popa con Europa. Y cómo si medimos este verso en el que está presente esta sinalefa, nos damos cuenta que emplea los versos octosílabos y la rima consonante en la mayoría de las estrofas, porque en algunas emplea los versos libres, propios del poeta romántico también. Por lo tanto, esta rima y esa reiteración de la estrofa que analizamos al inicio le aporta musicalidad al poema. Vamos a ver ahora el estilo que emplea. Recordemos que toda la obra de los románticos es una imagen de la naturaleza, una imagen de su propia vida. Ellos con las palabras quieren recrearnos toda esta realidad. Dice, son mi música mejor aquilones, huracanes, tormentas, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Evidentemente nos ofrece imágenes vívidas de la vida en otro lugar que no es el mar, cuando habla de esos huracanes, de esas tormentas, de ese temblor de los cables, de ese negro mar en la noche, de los bramidos, de las olas, del rugir de los cañones de un barco pirata. Por lo tanto, nos ubica en un escenario que no puede verse en otro lugar que no sea en el mar. Él siente el mar, como bien les decía al inicio, como su patria, lejos de toda vida social, de toda vida terrestre. Dice después, sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte y al mismo tiempo que me condena, colgaré de alguna entena, quizás en su propio navío. Entenas son los elementos, los aditamentos que se utilizan para sostener las velas de los barcos. Son como los pilares que soportan esas velas. Y después dice, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Fíjense cómo expresa en esta primera estrofa que leímos el espíritu indomable. Es un hombre que no tiene miedo y es un hombre temido. Fíjense. Y está dispuesto, por supuesto, a enfrentar cualquier situación en el mar propia de un pirata, sin temor alguno. Y el tono apasionado que emplea en esta otra estrofa cuando dice que solo se duerme sosegado, arrullado por el mar. El mar es verdaderamente su hogar, es un lugar que lo apasiona, que ama, no se siente fuera de este medio. Luego dice, con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Fíjense cómo él mismo se representa como un héroe romántico, un individuo que se rebela contra la sociedad y busca su propio camino. Por eso dice que su barco no corta el mar, sino que vuela, y que es un pirata conocido por su bravura, el temido, y que es conocido del uno al otro confín. Por supuesto, la popa del barco y la proa principalmente, van cortando
el mar, van abriendo caminos sobre el mar y la popa va dejando atrás el rastro. Dice después: allá mueven feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Aquí se autodescribe y subraya su orgullo y desprecio por las normas. De ahí que la vida terrestre no le llame la atención y que sea un hombre totalmente feliz y realizado, como hemos ido reiterando, en el mar. En resumen, Canción del Pirata es un canto a la libertad y a la individualidad. El autor explora la lucha del ser humano por la autonomía y el rechazo a las restricciones impuestas por la sociedad. Por eso escoge un pirata José de Espronceda para manifestar toda esa rebeldía y el mar, por supuesto, como escenario propio de la libertad. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios y por supuesto, espérame en próximos videos.